Perfecto, pues nada, antes de todo, dar las gracias a la plataforma y a María por contactar conmigo para realizar esta clase. Entonces, bueno, antes de todo, mi nombre es Xavi, ¿vale? Soy el preparador físico del filial del Fútbol Club Andorra. Y bueno, un poco la charla va a hacer, como digo en el título, microciclo del ordenador del rendimiento, ¿vale? En dos bases. ¿Ok? El microciclo, hacer un poco de viaje durante el microciclo, sobre todo enfocado al trabajo coadyuvante, ¿vale? El trabajo, digamos, más de gimnasio, cómo llevarlo a cabo dependiendo de cómo tenemos el microciclo. Y luego del ordenador al rendimiento, ¿no? Como de lo que pasamos de la hoja del ordenador, de planificar datos y demás, a cómo lo llevamos a cabo en el entrenamiento, ¿no? A llevarlo a cabo con los jugadores. Y luego también lo que sucede cuando terminas la carrera, a un máster y demás, cómo pasas de esa teoría, todos esos datos, toda esa información, pero hasta que no lo pones en práctica y muchas veces pues coges un equipo, entrenando y demás y ves que esas cosas a veces no cuadran y bueno, poco a poco pues ir puliendo. Pues nada, primer aspecto, planificación y comunicación, ¿vale? Antes de todo, pues tener en cuenta que tenemos que planificar, tener una base en la que vamos a trabajar, ¿vale? Primero de todo, pues como microciclo, vamos a coger del partido a partido, ¿vale? No la semana normal, digamos, de lunes a domingo, sino de match day, ¿vale? Esas siglas de MD a MD y a partir de ahí ajustar el microciclo, los días que entrenamos y demás para hacer una buena planificación, un buen trabajo ajustado tanto a nivel de campo como de cargas con los jugadores. Bueno, pues como digo, ¿no? Un poco la planificación semanal, dependiendo del día que hemos jugado y al día que vamos a jugar, los días que tenemos de entrenamiento, pues ajustar un poco eso con el cuerpo técnico. Luego a nivel diario, dependiendo, por ejemplo, si nuestro día de sesión intensiva o sesión extensiva está más cerca o más lejos del match day, pues vamos a hacer pequeñas variaciones a nivel, pues también in situ. Si nos falta un jugador finalmente por cualquier cosa o incluso durante la sesión de entrenamiento hay un jugador pues que se da un golpe de más y quizás solo una tarea o lo que falta de entrenamiento por precaución o lo que sea sale fuera del entrenamiento, pues que tengamos esa capacidad de ajustar las sesiones más a nivel optimizador de campo, pero también a nivel de, de gimnasio, pues ajustar, ¿no? Tienes esa flexibilidad y variabilidad a nivel de ajustar lo que suceda y tener esa capacidad de reaccionar y seguir adelante. Bueno, comunicación, ¿vale? Es muy importante tener una buena comunicación a nivel de cuerpo técnico, que no seamos individuos que cada uno hace lo suyo, digamos, el preparador físico va a campo, el fisio está a camilla valorando jugadores, descargas, sino que seamos un cuerpo técnico unido en el que vayan la misma línea de trabajo. Es decir, que tengamos que claro y que no hayan cosas, digamos, escondidas, eh, que todos seamos partícipes y conocedores de cualquier cosa, tanto que sea la nuestra área como la de otros. Sí, de esta forma vamos a trabajar muy bien y al final el beneficiado va a ser el jugador. ¿Vale? Siempre tenemos que trabajar por el jugador. Entonces, bueno, y también tener en cuenta que la comunicación, una buena comunicación en el cuerpo técnico va a mejorar muchísimo el trabajo, el rendimiento de los jugadores y también el riesgo de lesión y las lesiones en el, en el, en la plantilla va a ser mucho menor, ¿vale? Por lo tanto, esta comunicación va a ser muy importante, tanto para el rendimiento, sacar mejores resultados y al final el beneficiado, digo, que será el jugador. Vale, nosotros como preparadores físicos debemos ser un poco el regulador, ¿vale? Entonces, me refiero a que hay muchas veces, pues, que por contexto, sobre todo a nivel táctico y demás, pues se quieren hacer tareas que quizás ese día no acaban de ajustarse, ¿no? Con la planificación que tenemos nosotros a nivel condicional, entonces nosotros tenemos que ser los encargados de tirar un poco más hacia un lado o hacia el otro. Es decir, por ejemplo, un día en el que nosotros planificamos que
variables locomotoras a nivel de alta intensidad, se van a ir los datos a 500-600 metros, ¿vale? Pero el entrenador dice, necesito 10 minutos más porque tengo que trabajar esto, no sé qué, no sé cuántos. ¿Vale? Pues esas variables que se van a dar de más de lo que íbamos a hacer, pues tú como preparador físico tendrás que regular, tendrás que quitar algo de carga de gimnasio, el día siguiente regular con las tareas que toquen, o priorizar métodos de recuperación con jugadores especiales, etcétera. Es decir, al final tenemos que hacer un poco de parche, de ir ajustando todos esos aspectos a nivel de carga. Vale, y nada, aquí abajo en la parte derecha inferior os dejo una plantilla que es muy básica, ¿vale? Pero como decía, ¿no? Tema de comunicación, yo les paso esto con todos los jugadores, en los diferentes tareas que tendríamos que trabajar ese día, ¿vale? En este caso, pues como veis, es un MD más uno, sería una en el bloque regenerativo compensatorio. Hay todos los jugadores, pues, del equipo y luego, pues, en verde qué tareas hacen, en marrón las tareas, digamos, que están trabajando aparte, en este caso pues están haciendo regenerativo, ¿vale? Sería una sesión parcial y estos jugadores que han jugado quizás 40, 50 minutos o que a nivel de GPS no han acabado de llegar a esos perfiles competitivos máximos que tienen y pues regular un poco haciendo un trabajo parcial con el equipo en este bloque. Entonces, bueno, para que el cuerpo técnico sepa cuántos jugadores tiene para cada tarea y bueno, en base a los diferentes datos y demás, ajustar qué hace cada jugador. Bueno, dicho esto, ¿vale? Y de forma muy rápida, el microciclo, ¿vale? Vamos a entender, pues como he dicho, vamos a coger de match day a match day. En nuestro caso, principalmente va de domingo a domingo, ¿vale? Entrenando el lunes, miércoles, jueves de forma fija y luego entrenamos en el MD-1. Es decir, de forma habitual entrenamos el sábado por la mañana. En el caso de jugar sábado, pues entrenamos el viernes. Vale, entonces vamos a diferenciar tres bloques principales. El regenerativo compensatorio, en que su finalidad es ajustar las cargas a nivel de competición. Esos jugadores que no están jugando tenemos que ajustar las cargas y compensar de una forma más analítica esos datos que los otros sí que han hecho en competición, pues ajustar, porque si no se van a desentrenar y luego cuando esos jugadores necesiten competir, no van a estar a la misma altura. ¿Vale? Y al contrario, esos jugadores que están participando en competición necesitan acelerar procesos de recuperación y volver a estar listos para el segundo bloque de sobrecarga, que aquí haríamos principalmente el MD -4, -3, esas 4 o 3 días antes de partido, donde metemos más carga y pues hacemos esa sesión intensiva y extensiva. Y entonces, por último, el MD -2, -1, que hacemos este bloque de activación, ¿vale? Entonces, ¿cómo ajustamos días según partido match day, ¿no? Bueno, por ejemplo, cuento mi contexto, ¿no? Es ese. Normalmente entrenamos y jugamos el domingo y volvemos a jugar el domingo, ¿vale? Entonces, un poco de variaciones según si de domingo a domingo estamos totalmente establecidos. Si vamos de sábado a domingo o de domingo a sábado, pues hay pequeñas variaciones, ¿vale? ¿Cuáles son las pequeñas variaciones? En el caso de jugar el domingo es un MD +1, el lunes, por lo tanto hacemos regenerativo compensatorio, ya dividimos de forma inicial el grupo, a no ser que haya jugadores que después ya voy a desglosar un poco más, pues que a nivel de datos de GPS no acaben de llegar a estos perfiles máximos en competición y luego hagan una parte parcial, pero si no la idea es ya directamente los que han salido de inicio, que han jugado más, van a gimnasio a hacer estos procesos de recuperación, hipertrofia de extremidad superior y demás, que después ya voy a explicar. Y los que han jugado menos, pues hacer este trabajo de compensatorio a nivel de acumular estas variables a nivel optimizador a campo, ¿vale? Entonces, durante la semana, si jugáramos el sábado, lo que hacemos es recortar un poco la carga porque tenemos todo mucho más comprimido. Vamos a entrenar miércoles, jueves, viernes y sábado. En este caso, pues ajustamos un poco la carga y que después ya os voy comentando. Vale,
Como he comentado, el microciclo de partido a partido. Por lo tanto, vamos a empezar con el partido, ¿vale? Lo que hacemos, mi contexto, ¿vale? Los jugadores llegan una hora y media antes al vestuario, se cambian tranquilamente y demás, hacen la charla con el entrenador y luego hacemos la preactivación, ¿vale? En este caso, ¿vale? Como veis en el gimnasio, yo les dejo poco material, ¿vale? Es a nivel de gomas, bueno, minivans y rollers sobre todo. ¿Vale? Para hacer pues roller, movilidad y sobre todo trabajo a nivel de un poco de activación a nivel abdominal. Y luego yo soy muy partidario y les dejo totalmente libre. Cada jugador necesita ese espacio, ¿vale? Para coger sensaciones, que cada uno haga un poco lo que más necesite, sin ninguna presión, que se empiecen a conectar, demás, que pongan música, lo que quieran. ¿Vale? Entonces hay jugadores que hacen un poco de bici, algunos algo de pliometría, potencia, ¿vale? Pero sobre todo a nivel de movilidad es lo que más priorizo, ¿vale? Luego bajan, hacen repaso de algunos ajustes, quizás que, bueno, por cambios en la alineación del adversario de más o refrescar conceptos importantes de campo, marcas y demás. Y a nivel de activación de campo, pues nada. También me gusta que salten a campo, que hagan un minutito libre, que empiecen a calentar cada uno a su ritmo y luego ya en círculos hacer unos estiramientos dinámicos combinados en balísticos, ¿vale? Buscando esos estiramientos a gran velocidad adaptados a lo que se van a encontrar en competición, ¿no? Esos movimientos explosivos. Después hacemos con gomas, ¿vale? Con gomas largas, un trabajo más a nivel neuromuscular, que ya es pues line frontal, lateral, squat, saltos, cambios de dirección, patrones de movimiento a nivel resistido. Y luego pasan un trabajo técnico a nivel de parejas, ¿vale? Ya es a nivel de golpeo arriba, cabeza, pase corto, pase largo, conducción, etcétera, ¿vale? Todos los aspectos a nivel técnico. Después unas acciones explosivas para ya empezar a darle un poco de ritmo, ¿vale? Muy cortito, nada, cuatro acciones y luego ya se van a posesión. Solemos hacer dos series de un minuto y cuarto, y 15 segundos, perdón, ¿vale? Cortito, finalizaciones, ataque-defensa. Luego les suelo dejar un minutito también, que de forma individual los defensas se ponen más a hacer despejes, los delanteros a finalizar de forma más analítica, acabar de afinar puntería y demás, coger sensaciones de cara a portería, cada uno pues un poco más a nivel específico según su demarcación. Y por último hago dos sprints, ¿vale? De unos 15, otro de unos 30 metros, ya cogiendo estas velocidades y entrar a vestuario. Vale, luego vamos al bloque regenerativo compensatorio, ¿vale? Por lo tanto, este primer bloque en el que vamos a compensar un poco las cargas y ajustar respecto al que es el partido. Vale, primero de todo, tener como en cuenta dos contextos, ¿vale? Primer contexto en el que no tenemos GPS, entonces el minutaje será como el dato prácticamente más importante, pero no le daría al 100%, ¿vale? Porque el minutaje no nos indica la carga que haya hecho. Por muchos minutos que haya estado en el campo, es decir, quizás un jugador ha jugado 80 minutos y otro ha jugado 50 minutos. Y el que ha acumulado más metros a alta intensidad ha sido el que ha jugado 50 minutos que no que el que ha jugado 80 minutos. Por lo tanto, si nos fijáramos solo en el minutaje, quizás hacen el mismo trabajo, o perdón, el de 50 minutos haría una parte parcial, en cambio el de 80 minutos no haría absolutamente nada, o sea, haría la parte regenerativa. Y en cambio, si tenemos datos GPS y podemos afinar un poco más, pues quizás el de 80 hace una parte parcial y el de 50 quizás se va directo a campo o hace una parcial, ¿vale? Aunque haya jugado 30 minutos menos que el otro, quizás hacen lo mismo, ¿vale? Pero bueno, en el caso de que no tengamos GPS, ¿vale? Y en mi contexto hasta este año, al final pues me fijaba evidentemente en el minutaje de competición y luego que después también mostraré lo que es el wellness, ¿vale? El feedback que nos da a través de formulario el jugador, de cansancio, dolor muscular, de calidad de sueño, cómo está a nivel anímico. Y luego, sobre todo, a nivel de, bueno, percepción del esfuerzo del RPE, que también les hago, y tener feedback directo con el jugador.
comunicación. Al final, saber cómo se encuentra y que el jugador te pueda comentar, tener esa confianza con el jugador y feedback directo es importantísimo. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿qué hacer en cada caso, no? Si blanco o negro es un poco lo que comentaba, ¿no? Y al final, cuando tenemos datos GPS, no es tú haces regenerativo o haces compensatorio, sino que se ajusta a veces. ¿Vale? He tenido casos en que jugadores que han jugado 90 minutos, pero ha habido una parte de las variables que ha sido muy baja respecto a su perfil dinámico. Mm, por ejemplo, me voy a inventar un jugador que está acostumbrado a hacer 600 metros de HSR y en ese partido, por el contexto que se ha dado, me ha hecho 300, ¿vale? Pues nada, hace un trabajo regenerativo, pero en la parte de transiciones se incorpora con el equipo y hace solo esa parte para acumular esas variables locomotoras a nivel de alta intensidad, de alta velocidad, de HSR, VHSR, sprint, para, digamos, compensar solo esa parte. Ese sería un aspecto, ¿vale? Bueno, podría ser al contrario, que tuviera que compensar a nivel mecánico, ¿no? Bueno, pues eso sería, pues, haríamos una parte parcial, ¿no? O los jugadores que han jugado 30, 40 minutos de más, pues hacer la parte, quizás hacen todo el entrenamiento, pero no hacen la cuña final de trabajo analítico de HSR, o quizás en una tarea pues ajustamos más la carga, se pone más de comodín. O sea que es decir, a través del minutaje, pero sobre todo en mi caso, pues a nivel de datos GPS, pues ajustar para complementar en este MD más uno o más dos, complementar los datos que le faltan para llegar a estos valores de competición que no ha llegado, ¿no? En la competición oficial. Vale, bueno, a nivel regenerativo, ¿cómo lo estructuro, no? Va a depender un poco si estamos en un más uno o más dos, ¿vale? En el caso de un más dos, ¿vale? Como ha sido esta semana. Si, bueno, hacen una parte parcial, al final nos encontramos a 48 horas, no, a 48 horas post competición. Todos los jugadores entran a campo, hacemos una activación a nivel neuromuscular de patrones de movimiento básicos buscando la activación general. Luego un circuito a nivel más aeróbico, ¿vale? Como os he dejado este vídeo, tengo pocas grabaciones y se ve bastante mal, pero bueno, la idea, ¿no? Un poco aquí a la derecha había una técnica de carrera con aspectos técnicos. Paso aquí con estas picas en el suelo, buscando frecuencia, coordinación con zancada, paso de vallas, slalom, ¿vale? Buscando estos patrones de movimiento y ahí al final, pues igual, ¿no? Buscando aquí con balón, que sea un trabajo a nivel más aeróbico, que vayan haciendo con ritmo medio, ¿sí? Y totalmente constante, ¿vale? Bueno, entonces iríamos a una rueda técnica y una posesión con 8 contra 8 más o menos iríamos, ¿vale? Entonces a nivel optimizador que fueran bastantes jugadores en un espacio medio, ¿vale? Es decir, que las variables no se disparen a nivel de alta intensidad y que predomine la distancia total. Y luego ya sí que iríamos la partición con el compensatorio en reducidos transiciones y cuña analítica a aquellos jugadores que lo requieran. Y los otros jugadores irían a gimnasio un trabajo de hipertrofia de extremidad superior y luego un trabajo de aeróbico. ¿Vale? O si necesitan método de recuperación como presoterapia o demás, o tienen que pasar por el fisio. Se aprovecha este rato. ¿Vale? Entonces, si nos encontramos en un MD más uno, por lo tanto hemos jugado domingo, que en nuestro caso pues suele ser así. Pues nuevamente, como he comentado, ajustamos. Si el jugador que ha jugado 80 o 90 minutos, los valores han sido altos a nivel de pues, su perfil dinámico competitivo, ya se va directamente a gimnasio hace pues roller, movilidad, core, isométricos, ¿no? Para este efecto analgésico, hipertrofia de extremidad superior y aeróbico. Y luego ya si necesita algo más, pues le metemos una pequeña dosis en cualquier aspecto o a nivel de fisio. Y a nivel compensatorio, pues iríamos igual, pero metiendo ya desde el inicio un poquito más de ritmo, con un trabajo pues más muscular, igual de patrones de movimiento, pero en la activación, en el circuito, digamos, en la activación de campo, ya les meto algo más de aceleraciones,
de paso de carrera para estas variables que se van a dar después de alta velocidad. Es decir, ya enfocar la activación hacia lo que les va a venir, ¿vale? Que en esta sesión pues van a encontrar tanto aspectos de cambio de dirección, variables mecánicas, de aceleraciones, desaceleraciones, como altas velocidades a nivel de carrera, ¿no? Lo que sería sprint o HSR. Por lo tanto, y que esto es muy importante, el trabajo coadyuvante siempre tiene que ir ligado a lo que va a encontrar el jugador a nivel optimizador de campo, ¿sí? Y después ya vamos a desarrollar. Luego irían a una pequeña posesión, reducidos, transiciones e igual, un HSR, ¿vale? Un trabajo analítico para compensar un box to box. Vale, luego os muestro un poco el dashboard que tengo, ¿vale? Este sería, bueno, trabajamos con Status Sports, tenemos, digamos, la gama baja, ¿vale? No nos da muchas variables, hay algunas que no se pueden ajustar, como es el HSR, que está estipulado a 19,8 kilómetros hora, con lo que conlleva eso, que al final, jugadores, si mi extremo corre a 34 kilómetros hora y mi central me llega a 28, 29 en la mayoría de partidos, pues tienen la misma velocidad, pero no es su mismo porcentaje respecto a su velocidad máxima, ¿vale? Es decir, a mi extremo, si corre 34 kilómetros por hora, 19,5 le supone mucho menos esfuerzo, llega mucho antes que el central. Entonces, si tienen el mismo dato, de HSR le supone mucho más esfuerzo a mi central, ¿vale? Claro, aquí lo suyo sería por porcentaje de la velocidad máxima, ajustar cada uno y uno pues sería mucho más arriba que el otro, ¿vale? Es decir, que le supusiera el mismo esfuerzo a cada jugador. En este caso, bueno, en este caso en el GPS que tenemos de Stade Sport no se puede ajustar, ¿vale? Es un poco la problemática, pero bueno, vamos ajustando ahí. Entonces, bueno, tenemos ahí los datos que veis en pantalla de distancia total, sobre todo los que más me fijo, pues HSR, aceleraciones, desaceleraciones y poco más, ¿vale? Bueno, y esto como se ven, ¿vale? Sobre todo estos son los datos a nivel en competición, luego te salen pues de primera parte, segunda parte y si es velocidad máxima, pues la velocidad máxima o el total que ha hecho en competición. Vale, vamos a por más. Luego, pasamos al segundo bloque, ¿vale? El bloque de sobrecarga. Entonces, tenemos el MD-4, ¿vale? Voy a ir, digamos, en un contexto en el que nosotros jugáramos domingo, ¿vale? Por lo tanto, es un miércoles, es un MD-4, que sería una sesión intensiva con espacios reducidos, con pocos jugadores que predominan, pues todas estas variables, como he comentado, a nivel de variables mecánicas, aceleraciones, desaceleraciones, ¿vale? En este caso, a nivel de GPS, lo que un poco como lo que comentaba del HSR, tenemos las aceleraciones y desaceleraciones a 3 metros por segundo el cuadrado. ¿Esto qué implica? Que igual, como lo otro, ¿no? Están metiendo al mismo saco todos los jugadores en la misma aceleración, en la misma métrica. Entonces, un poco el problema va ahí. Claro, lo ideal sería, ¿vale? Y con gamas más arriba ya se puede hacer, es estipular y bueno, primero de todo, según velocidades. Es decir, no es lo mismo acelerar 3 metros por segundo al cuadrado cuando vas a 5 kilómetros por hora que cuando vas a 15 o a 20 kilómetros por hora. ¿Vale? Entonces tendríamos que ver la aceleración máxima que tienen dependiendo velocidades, ¿vale? Y estipular como que me cuenta como aceleración. Claro, yo tengo el recuento, me sale ya hecho 70, 80, 100 aceleraciones, pero claro, todas a 3 metros por segundo al cuadrado. Entonces, lo suyo, lo ideal sería, vale, me ha hecho 70 aceleraciones, pero de 0 a 10 me ha hecho 20, de 10 a 15 me ha hecho 12, etcétera, ¿vale? O sea, partir por franjas de velocidad. Y entonces, según la franja de velocidad, evidentemente, pues cuando va de 0 a 10 quizás sería de 5 o 6 metros por segundo al cuadrado. Cuando está a 20 kilómetros por hora, la capacidad de aceleración es mucho más difícil, pues sería que me contará aceleración a 2 metros por segundo al cuadrado, ¿vale? Es un ejemplo y en el que, según las capacidades de aceleración del jugador, pues se iría ajustando de forma individualizada. Venga.
Entonces, a nivel de activaciones, por lo tanto, el trabajo, digamos, coadyuvante. Y digamos, primero de todo, pues a nivel de sesión intensivas, como la sesión va a ser muy demandante a nivel de cambios de dirección, patrones de lucha, vamos a trabajar sobre todo estabilizadores de cadera, ¿vale? Aductores, glúteo. Y luego, muy importante, hacer también esta transferencia de trabajo abdominal, ¿vale? Muchas veces se hace un trabajo abdominal o no se hace trabajo, digamos, activación abdominal, ¿vale? Y es muy importante pues hacer esta misma transferencia de activar la abdominal para lo que va a suceder y lo que necesita el organismo, el individuo, el jugador para lo que va a suceder en campo, ¿vale? Por lo tanto, a nivel de MD-4, van a ser estos espacios muy reducidos, va a haber mucha interacción entre jugadores, lucha y empujes, pues van a necesitar este trabajo sobre todo a nivel de antirrotación y anti-inclinación, ¿vale? Ok, a nivel de cualidades específicas, esta activación más optimizadora, ¿vale? Pues vamos a hacer sobre todo a nivel de fuerza de lucha, pues los típicos de con la fútbol, lucha entre ellos, eh, cambios de dirección, ¿vale? Bueno, todos esos patrones de movimiento que impliquen, pues, estos patrones de movimiento. A nivel de posesión en el MD-4, de forma habitual, pues, si jugamos domingo, es decir, es realmente el MD-4, les meto un trabajo con ejercicios básicos, ¿vale? Con cargas altas, buscando esta orientación hacia la hipertrofia. En el caso que este MD-4 realmente fuera un MD-3, porque jugamos el sábado, entonces cambia un poco este trabajo de hipertrofia con cargas más bajas y buscando un aspecto más a nivel de velocidad, ¿vale? Entonces, el MD-3 sería una sesión extensiva en que hay espacios largos y van a predominar estas variables locomotoras, es decir, HSR, VHSR y sprint. En este caso, nosotros la sesión pues, se basa básicamente en una activación a nivel de, sobre todo, cadena posterior, movilidad y, como decía, a nivel de core, un trabajo de anti-extensión, porque aquí lo que nos interesa es que el cuerpo vaya totalmente erguido en estas carreras de totalmente ya lineales, curvilíneas específicas en el fútbol, pero de alta velocidad. ¿Vale? Entonces, a nivel de activación suele meter bastante técnica de carrera, patrones de movimiento, velocidad, ¿sí? Wall drills, etcétera. Y después siempre me gusta hacer, antes de entrar a campo, sobre todo carreras curvilíneas, ¿vale? O incluso algún día haciendo algo a nivel de más de perturbaciones, de correr, que últimamente, por ejemplo, han salido bastantes vídeos de Liverpool en el que salen corriendo a nivel curvilíneo y además les lanzan un balón, ¿sí? Porque al final en el fútbol una carrera totalmente lineal, como sería el trabajo analítico que hacemos de HSR box to box, pues es muy poco específico, ¿vale? Entonces, bueno, suelo meter a nivel lineal poca cosa e intento meter cosas a nivel curvilíneo, con alguna perturbación, con alguna acción previa de frenar o aspecto técnico y de ahí acelerar, bueno, o de acelerar y reacelerar y volver. O sea, meter bastante estímulo. A mí lo que me gusta es que el jugador sea muy rico a nivel de estímulos, ¿vale? O sea, al final sí que, evidentemente, a nivel de enfoque por las sesiones, porque como es el microciclo, cada día va a enfocarse a un aspecto diferente, pero dentro de esto, pues que haya mucha riqueza, que el jugador se tenga que adaptar, generarle retos y darle toda esta riqueza motriz y a nivel muscular de estas capacidades. A nivel bueno, de posesión, pues me iría a una fuerza específica individual, es decir, a través de los test que hayamos hecho, de los puntos débiles, asimetrías y demás, pues haríamos un poco, pues, una fuerza más específica a nivel de estos valores que tenemos, digamos, que corregir y esos aspectos también a nivel de demarcación. Al final no vamos a trabajar igual. Un medio centro que va a demandar pues más a nivel muscular, pues estos aspectos de lucha, quizás algo más de hipertrofia, que un extremo que pues ya su
tu forma pues va a ser mucho más fina, que va a necesitar mucho trabajo de fibras rápidas, ¿no? Para esta alta velocidad. Vale, entonces os dejo aquí un pequeño vídeo, tengo muy pocas grabaciones de entrenamientos, pero bueno, voy a poner esto. Es de un MD-3, por lo tanto, una sesión extensiva. Esto lo saqué un poco del Máster C, del Máster en Alto Rendimiento en Deportes Colectivos que hice en el INEF de Barcelona. Y tuve a Julio Tous, ¿vale? Preparador físico del primer equipo del Fútbol Club Barcelona. Y entonces se basa un poco en estas tensiones activas con gomas, enfocado a este lunge posterior, ¿vale? Goma de forma cruzada. Y el objetivo es, en el momento que tienen el pie hacia atrás, con este lunge, buscan esta rotación, que la goma haya bastante tensión hacia adelante, buscando toda esta estiramiento, tensión a la cadena posterior de forma cruzada, que es lo que nos interesa, ¿no? Esta cadena posterior, que será la musculatura más demandada en esta sesión, y a partir de ahí, pues como están cogidos en cuatro lados, son cuatro jugadores a la vez, generan esta perturbación que les hace estabilizar y dar un componente pues más a nivel de, aparte de activación a cadena posterior, que también se tengan que adaptar a nivel de estabilización y de core, ¿vale? Vale. Venga, bloque de activación, ¿vale? Ya nos iríamos este -2, -1. Estamos a 48, 24 horas pre-partido. Entonces, la carga va a ser menor. Entonces, voy a explicar mi contexto, como he comentado, siempre que trabajamos solo en el M de -1. Entonces, ajustamos un poco también, pues si es un M de -1 que vamos consecutivos, que vamos del miércoles, jueves, viernes y sábado jugamos, o es un sábado que hemos tenido el viernes fiesta, ¿vale? Por lo tanto, si está, digamos, libre al -1 o está pegado al bloque de sobrecarga. Aquí, pues, hacemos un poco más de carga o menos. Bueno, a nivel de precesión, pues les hago un trabajo de gimnasio a nivel pues más de pliometría, buscando esta reacción, reactividad del pie, protocolos individuales a nivel de más de historial lesivo, buscando patrones de movimiento y ejercicios de potencia, ¿vale? Buscando este PAP, esta potenciación post-activación y demás, ¿no? O ejercicios pues que puedan hacer toda esta transferencia, por ejemplo, el tipo con aerosling, ¿no? Con cadena cruzada, de hacer un chute o demás, o sea, acciones, digamos, muy reales a lo que es el juego, con pequeña resistencia o perturbaciones, lanzamientos con balón medicinal, etcétera. Entonces, a nivel de campo, pues cualidades específicas, pues vamos a trabajar mucho a nivel de frecuencia de pies, ¿no? Toda esa velocidad de ejecución, coordinación, reacción y demás. Hacemos una tarea lúdica que al final el jugador se lo pasa, que se lo pase bien, buscando estas acciones muy rápidas, pero eh, con una carga muy baja, es decir, acciones muy rápidas, pero que son muy discontinuas, que no generen fatiga, sobre todo porque estamos en un -1. Y entonces, bueno, posesión, pues hacer un trabajo de recuperación que ya dependiendo del jugador, pues ya puede, de los diferentes métodos que hay, roller, presoterapia, yo qué sé, con el fisio, máquinas vibratorias, aeróbico en bici, trabajo de fuerza, bueno, podríamos ir a multitud de crioterapia, pistola de masaje, bueno, podríamos ir a muchísimos métodos y entrar en recomendaciones de si es mejor ese día, ¿no? A nivel de microciclo, a través, igual como hacemos una planificación y cada día del microciclo hacemos una orientación de la carga del trabajo coadyuvante hacia hacia un lado u otro, pues con los métodos de recuperación iría un poco igual, ¿no? Si utilizamos medidas de compresión, etcétera. Dependiendo del día sería más recomendado uno, otro, etcétera. Pero bueno, esto ya otro tema. Vale. ¿Qué más? Ah, bueno, aquí os dejo un pequeño vídeo, ¿vale? Que combina el stretching con el retorno venoso, con piernas levantadas, ¿vale? Esto, bueno, sobre todo estos protocolos nosotros los metemos en el martes, que es el día off, el día libre, y entonces el día de fiesta les mandamos todo este trabajo más de recuperación,
de refuerzo de puntos débiles y demás, que ahora ya también os voy a comentar. Y bueno, pues nada, este vídeo pues muestra esto. Esos estiramientos combinados con este retorno venoso, ¿vale? Muy rápido, pero bueno, de los estiramientos tendrían que ir en grupos musculares grandes de 60 a 90 segundos y en caso de grupos musculares pequeños de unos 60 segundos sería suficiente, ¿vale? Y bueno, aquí pues favoreciendo este retorno venoso y recuperar pues que la recuperación sea mayor. ¿Vale? Y aquí ya finalmente, pues os dejo aquí con piernas abiertas, aductores, ¿vale? Bueno, vamos a ello. Vale, extras, ¿vale? Último bloque. Vamos a ver aquí, bueno, primero de todo, ¿vale? Para planificar, para trabajar, para poder ver si estamos mejorando, ¿no? Hacia dónde tenemos que ir. Si no tenemos datos, si no evaluamos, va a estar complicado, ¿vale? Por lo tanto, bueno, nosotros a principio de temporada hicimos un test. Nosotros vamos a un trabajo muy simple porque al final empezamos en otras temporadas quizás pues como más ambiciosos de hacer muchos test y luego tener muchos datos y eso en los Excels queda muy guapo y parece mucho mejor, pero después son datos que se quedan en el ordenador, que nadie les hace caso, que no sirven para nada. Entonces vamos a evaluar cosas básicas que puedan servir, que podamos replicar, que podamos volver a medir de forma simple o en readaptaciones que sea muy simple. Es decir, venga, ahora hacemos el test y que sea un momento y podamos medir esa evolución y hacia si estamos en el buen camino o no, hacia dónde tenemos que ir y qué protocolos tenemos que mandar a los jugadores. Y nada, uno de ellos fue el CMJ en plataforma de contacto, hacer bipodal unipodal para ver asimetrías y déficit bilateral, capacidad entre dos piernas y una, y asimetrías. De luego el hop, dorsiflexión de tobillo, test en camilla con los fisios y tampoco mucho más, la verdad. ¿Vale? Nada, bueno, pues eso, ¿no? La capacidad, tener que evaluar, luego cuando tenemos datos, pues podemos ver hacia dónde tenemos que ir, por lo tanto, planificar, ejecutar todo ese ejercicio, en ese caso, pues el jugador, y a partir de ahí volver a medir y ver si estamos en el buen camino, no, si tenemos que apretar más, vamos bien, o si tenemos que redirigir el trabajo que estamos haciendo. Vale, entonces, a través de estos tests, pues hice un trabajo individual a cada jugador que les mandé para que hagan el día de fiesta, que es el martes. Por lo tanto, a través de todas estas valoraciones y también de un cuestionario inicial a nivel de historial lesivo, si estaban en el club ya teníamos los datos, pero si eran nuevos de otros clubes, pues saber un poco el historial lesivo y demás. Y bueno, aquí os dejo el vídeo, ¿vale? La muestra de, bueno, en este caso era un jugador, un medio centro que, bueno, a nivel de dorsiflexión de tobillo para mejorar un poco la movilidad y estiramiento de la cadena anterior, le faltaba, ¿vale? Luego un bloque que ya no es de test, sino un trabajo específico a nivel de demarcación, en este caso, pues de medio centro, con sobre todo antirrotación y anti-inclinación de columna para soportar y estabilizar el cuerpo contra todas esas fuerzas de lucha. Y luego, ¿vale? Por lo tanto, aquí, pues con los extremos, pues eso, trabajo de anti-extensión para patrones de movimiento, más cadena posterior. O sea, cada posición, pues un poco con la musculatura más demandada y trabajo abdominal, pues les hice este pequeño bloque, ¿vale? Digamos más individual, perdón. Y luego otro bloque a nivel de los test de salto, ¿vale? Del hop test y la CMJ, puedes mejorar esta capacidad de salto, vector vertical, horizontal y demás. En este caso, pues también le metí un poco de trabajo de metabólico, porque, bueno, ahora también tenemos nutricionista que les hace valoraciones a nivel de bioimpedancia y vemos los porcentajes de grasa, muscular, peso y demás.
y a partir de ahí, pues también les meto un poco de trabajo metabólico de hipertrofia, si es el caso, pues para que hagan el martes y corregir esos valores, ¿vale? Entonces, bueno, cada X tiempo, pues vamos intentando reevaluar para poder volver a planificar, ajustar cómo vamos y volver a enviar, pues, hacia dónde tenemos que ir. Vale, y luego, bueno, igual, ¿vale? Según su historial lesivo y demás, jugadores que tienen molestias o que han tenido antes, pues para ese refuerzo de la musculatura y no tener lesiones recidivas, pues bueno, aquí os dejo cuatro ejercicios de cadena posterior que le mandamos en este caso al portero, ahora hace la semana pasada. Y bueno, aquí con slide, buscando este trabajo de extensión de rodilla con rotación, ¿vale? El trabajo a ver, perdón, de aquí un peso muerto con goma, ¿vale? En fase, bueno, incidiendo en fase excéntrica, en la bajada, 2-3 segundos, vamos rápido, fase explosiva en el movimiento concéntrico hacia arriba. Aquí un isométrico para estos aspectos más analgésico en pared, buscando pues máxima extensión. A partir de ahí, pues podríamos regular si estamos más cerca o más lejos. Y luego aquí un de extensión de rodillas sobre fútbol, en el que buscamos este trabajo de cadena posterior a nivel más excéntrico, pero además este control a nivel lumbopélvico, que no se vaya a la cadera, y a nivel abdominal para estabilizar y que no se vaya la fútbol. Vale, entonces, eh, otros temas, cuantificación de la carga y feedback, ¿vale? Como he comentado, en casos de no tener GPS, y cuando tenemos GPS, insistir igual, ¿vale? Tener el RPE, ¿vale? Antes es muy simple, yo lo tengo como mensaje, digamos, fijo en la descripción del grupo, tanto el del RP como el del wellness. Entonces, bueno, pues simplemente valorar del 1 al 10 la percepción de esfuerzo recibido después de las sesiones. A partir de ahí, pues ver si no tienes datos GPS, pues ajustar podrías hacer con unidades arbitrarias de tiempo de las tareas con RP o si quieres profundizar un poco más, pues según la especificidad, ¿vale? Con la tabla de Jun Castellano y David Cabezamichana, si no voy mal. Y a partir de ahí la especificidad de la tarea, multiplicar especificidad por tiempo y RP y te darán unos valores más específicos y valorar la carga ahí con datos, sin datos GPS. ¿Vale? Entonces, el wellness, bueno, pues por la mañana saber un poco cómo va el jugador a nivel de calidad de sueño, de sensaciones, de cansancio y demás. Y nada, bueno, después también, pues bueno, el tema minutaje, voy apuntando todos los minutos de los jugadores. En este caso, esta tabla que os he dejado es de la pretemporada, ¿vale? El total de minutos, pero esto está bastante repartido, el porcentaje de minutos, el total. Y luego lo que hago para simple vista ya ver un poco quiénes han jugado más, pues los que a partir de 70 minutos los pongo en verde, que ya han jugado bastante, y si los datos del GPS no bailan mucho, van a hacer regenerativo. Si están entre 60 70 los pongo en naranja para ver los datos GPS, a ver si tenemos que hacer parcial, si van a compensatorio. Y en principio, si han jugado menos, ya van en rojo, que en principio irían a trabajo compensatorio. A partir de ahí, dependiendo los datos, pues hacen más, menos o sobre todo a nivel de analítico de HSR al final de la sesión, pues a ver cómo cuadra. Vale, por último, tema GPS, ¿vale? Este es mi primer año con datos GPS, por lo tanto, bueno, ir adaptando. Primero tengo que decir que estos cortes de los reports es de Chevy Avizanda, ¿vale? Del preparador físico del juvenil A del club. Entonces, bueno, yo lo que al finalizar las sesiones hago el corte de cuando hemos empezado, cuando hemos finalizado la sesión, bajar con CSV y luego bueno, todo eso lo creó él con Power BI y luego lo que tenemos pues es eso, ¿no? El report para pasar al cuerpo técnico. En esta primera plantilla arriba a la izquierda pues vemos los diferentes datos, es una tabla normal con los datos
Entonces, bueno, pues los datos de cada jugador a nivel, digamos, bueno, pues real, lo que ha hecho en esa sesión, el porcentaje de lo que ha hecho respecto otras semanas, ¿vale? Perdón, en competición. Y bueno, ahí las diferentes variables y bueno, aquí abajo pues la media del equipo en esa sesión. En la segunda vemos valores a nivel de Z-score, viendo la variación de ese jugador respecto al equipo, pero esto es un poco eh, coger un poco en pinzas, ¿vale? Por el aspecto que por ejemplo, hay jugadores, ¿no? Como podemos ver en roja, en bolas rojas, que indica que ha hecho bastante menos que la media del equipo. Pero hay veces que ya nos interesa. Y por un simple hecho, ¿vale? Por ejemplo, voy a poner el ejemplo, en variables mecánicas, un si un mediocentro nos diera que está en rojo, sería mal indicador porque es el jugador que va a realizar más aceleraciones y desaceleraciones por su contexto, que va a hacer recorridos pequeños, mucha lucha, demás. En cambio, si un extremo me sale en rojo, porque ha hecho pocas aceleraciones, pues es que ya seguramente tiene que ser así. Y por el contrario, ¿no? El día que el extremo me dé los mismos valores o esté en verde respecto a un medio centro, quizás será un problema porque tiene que hacer más metro de HSR que el otro. Por lo tanto, estas variaciones a veces a nivel visual tú ves que ha hecho menos, pero tienes que ver según la demarcación y demás, contexto, ¿vale? Saber interpretar los datos. Vale, en la cuadrilla de abajo a la izquierda vemos a nivel de sesión los porcentajes de variación, ¿vale? Haciendo un poco este carga agudo crónico, el porcentaje de variación que hemos realizado de esa variable respecto, y muy importante, no sobre las semanas anteriores, digamos en completo, sino sobre las sesiones de la misma tipología, ¿vale? Es decir, en este caso, ahora creo que una sesión extensiva, ¿vale? Es decir, espacio largo, era un -3, un jueves, la comparativa de estos valores se compara respecto a las cuatro últimos -3 que hemos hecho, ¿vale? Y entonces, ya por último, esta comparativa a nivel individual, ¿vale? Te salen los datos, digamos, de la misma tabla con el jugador. Aquí, evidentemente, pues he cubierto la fotografía, pero nos haría lo mismo, pero a nivel individual. Ver los datos que ha hecho en esta sesión, el porcentaje respecto a lo que ha hecho, en este caso sí, respecto a competición, ¿no? En este caso ha hecho 7,5 kilómetros en la sesión de entrenamiento y ha hecho un 70 y pico, creo, de respecto a lo que es en competición, ¿vale? Pues ver de esa sesión lo que ha hecho en competición a nivel individual. ¿Vale? Y aquí abajo, pues igual, respecto a lo que ha hecho en esa sesión y las últimas cuatro, pero a nivel individual. Por lo tanto, tenemos esta tabla para ver un poco la orientación de los datos a nivel grupal, cómo hayan ido, las variaciones entre grupo, las variaciones de esa sesión respecto a las sesiones mismas de las cuatro últimas semanas, del último mesociclo, y luego a nivel individual. ¿Ok? Y nada, hasta aquí. Espero que os haya generado interés, algunas dudas y para cualquier cosita más, pues tenéis mis redes sociales y encantado de, de comunicar con vosotros.